Hola, mi nombre es Camilo Solorzano y este es un video parte del seminario de aprendizaje escolar en el cual analizaremos y haremos una especie de síntesis del capítulo 4 del libro La mente en acción del autor James B. Welch. El capítulo en particular se llama La acción mediada en un espacio social, si no mal recuerdo. Primero daremos una especie de introducción a ciertos conceptos y ciertas cosas para poder llevar de manera más ordenada y cómoda el desarrollo del video. ¿Qué es acción mediada? Para entender el título del capítulo. Según el autor, la acción mediada es esa forma en la que básicamente cualquier tipo de acción que realicen los sujetos está mediada por instrumentos culturales. ¿Qué son los instrumentos culturales? Los símbolos, como los signos como lo son la lectura, el lenguaje, los textos, las cosas que leemos, las cosas que vemos y la forma en la que interactuamos. El autor rescata una idea de Vygotsky sobre que esta acción mediada no es neutral. ¿Qué significa que no es neutral? Que siempre está supuesta a interpretaciones o distintas formas en las que uno puede llegar a explicar dichos sucesos o cosas. Por ejemplo, una manera para entender un poco mejor esto son los sucesos históricos. Uno puede explicar cómo fue el proceso del neolítico, del paleolítico, pero la manera en la que uno lo explica, la manera en la que uno da esas ideas y la manera en la que el sujeto propio interpreta la información que le llega siempre puede variar de un sujeto a otro. En la mayoría de los casos, obviamente en las ciencias más exactas esto quizás no sea así porque 2 más 2 es 4 y eso es, 2 más 2 es 4, no hay esta supuesta discusión alguna. Ahora va a venir un matemático y me va a decir no, que puede dar 5, ya sé, es un ejemplo, es un ejemplo. Bueno, ya lista la introducción, vamos a hablar un poco de los dos primeros conceptos que se nos presenta en el capítulo, como son la intersubjetividad y la alteridad. La intersubjetividad es, en resumidas cuentas, ese espacio que se genera entre los individuos o sujetos, como prefieran decirle, a la hora de interactuar. Es ese espacio en el que se intercambian distintos tipos de significantes a la hora de cualquier interacción de entre sujetos. Es ese espacio. Y la alteridad es la idea de entender y comprender que hay un otro, un sujeto ajeno a mí, con sus propios significados, con sus propios entendimientos y con sus propias interpretaciones. Que no pueden ser igual a las mías, pueden diferir mucho, pueden diferir poco. El punto es que es básicamente entender que hay un otro. Esta intersubjetividad y alteridad se difieren también entre sí por dos características, porque cada uno tiene una característica opuesta a la otra. La intersubjetividad tiende a ser unívoca, que significa unívoca, que es un único significado. O sea, cuando se habla en este espacio, se entiende que la información que circula dentro del espacio de intersubjetividad es único. Un ejemplo sería cuando se discute el significado de algo, los dos sujetos pueden llegar al punto de que según ellos significa una cosa, pero después de manera interna quizás lo interpretan de forma distinta. La alteridad es dialógica. ¿Qué significa dialógica? Que partiendo del concepto de que entendés que hay un otro con sus distintos pensamientos y significantes que son ajenos a los tuyos, estos mismos varían de significados. O sea, no, como cada sujeto tiene su propia manera de pensar, su propia manera de interpretar las cosas, cada idea que surge dentro de ellos es distinta a la que uno puede tener. Un ejemplo, un ejemplo práctico sería, para entender esto, sería un aula de clases, donde podemos ver esto en las interacciones del docente con los alumnos. Una clase en la que los alumnos no tienen voz, por así decirlo, en la que es el docente el que está hablando las 2 horas de corrido sin darle pie a ninguna pregunta, consulta o aporte, es una aula que carece de alteridad. Por el concepto de que, pues, eh, al no permitirle a los alumnos expresar sus opiniones, ideas o aportes, está evitando el hecho, eh, no está aceptando que existe el otro sujeto, está ignorando la presencia del otro y por lo tanto no está bien la alteridad en el aula de clases. Al no asumir que hay otro sujeto con sus propias ideas y interpretaciones que más en un contexto de una aula de clase pueden ser buenos aportes a la hora de interactuar, se pierde esa alteridad y bueno, si bien podría haber mucha intersubjetividad porque de haber un espacio hay, pero es el espacio que únicamente genera el docente al hablar con los alumnos, es recíproco.
que la palabra recíproca la vamos a ver más adelante. Bueno, de la mano de esto tenemos otros dos conceptos muy interesantes como es, perdón, lo intramental y lo intermental. Los procesos intermentales, perdón, estoy acá con el cronómetro para no pasarme de cosas. El, los procesos intramentales son básicamente, perdón, los procesos intermentales se semejan bastante a la intersubjetividad en el sentido de que son procesos de pensamiento que se generan a la hora de interactuar con otros. Es esa ola de idas y venidas de discusiones, de pensamientos, de palabras, de ideas, que se origina a partir de una interacción social con otro sujeto. Los intramentales, como bien lo dice la palabra intra, son la internalización de esas interacciones. El autor retoma a Vygotsky nuevamente y toma la idea de él de que primero es algo social y luego algo individual. ¿Por qué? Porque para que uno exista tiene que darse otro. Eh, Primero se da el proceso intermental, que es entre pares, por lo tanto es un proceso social, y luego pasa a ser algo individual en el sentido, en la manera en la que la persona absorbe esa conversación que tuvo, esos significantes que compartió con el otro, y lo internaliza y ahí él mismo le da sus propios significados, sus propias interpretaciones, sus propias definiciones. El autor toma esta idea y la complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque me odia, en mi teoría, no sé. Eh, y básicamente él afirma que uno no borra al otro. Un poco similar a lo que vimos anteriormente de que la intersubjetividad y la alteridad, si bien son opuestos, tienen que ir de la mano para funcionar correctamente, como los polos de la Tierra. Esto es lo mismo. Uno no es sin el otro y el otro no es sin el uno. Primero pasa uno y después pasa el otro. Para seguir un poco de la mano con esto, vamos a retomar un poquito lo que mencionamos de los instrumentos culturales al principio, en el sentido de que, bueno, como bien dijo Vygotsky, los instrumentos culturales no son neutrales, porque siempre están puestos a interpretación, bla, bla, bla. Eso yo lo mencioné. Y ahora ya vamos a hablar un poco de la, la instrucción recíproca. ¿Qué es esto? Básicamente es una manera en la que el autor entiende una forma más eficiente de la docencia. El autor lo entiende como la manera en la que, enlazándolo un poco como lo que vimos al principio, de que para que en un aula fluya de manera, no sé si más práctica, para que un aula funcione de mejor manera, eh, eh, tiene que haber alteridad. Esto se retoma un poco acá, en el sentido de que el autor entiende la instrucción recíproca como la manera en la que los docentes en la que los docentes instruyen a sus propios alumnos de adentrarse dentro de la clase e interactuar en la misma. Los, eh, los impulsan y los animan a que estos, ante cualquier duda, puedan preguntar, a hacer resúmenes de los textos para poder comprenderlos mejor, a poder aclarar dudas que tienen, a participar en la clase. Y el autor estimula mucho el concepto de las preguntas, porque es algo verdad en la pedagogía que se ve que básicamente si vos tenés dudas de algo es porque lo leíste y bueno, vos no puedes tener dudas de algo que no viste. Y una aula en la que no hay ninguna pregunta es una aula en la que quizás más que el docente está haciendo las cosas bien es que hay cierta miedo. El docente explica que mucha de esta falta de preguntas de los alumnos no siempre deviene de una pobre interpretación de los mismos, sino de un concepto arraigado de disciplina y respeto hacia el profesor. Se ve que los alumnos cuando ya llegan, por ejemplo, a tercero de secundaria, ya tienen tan internalizado esta idea y concepto de que cuando el docente habla, se tienen que callar. Estos nunca preguntan nada. Y bueno, el cerebro se puede atrofiar. Vos si estás 10 años de tu vida escolar sin hacer preguntas, a pesar de que las puedas tener, cuando finalmente te animen a hacerlas te va a costar un poco. Como se ve en un experimento que menciona el autor, estas prácticas llevaron a que alumnos que en promedio tenían un 15% de preguntas respondidas de manera correcta ascendiera hasta el 80%. Que luego de dejar la asistencia, que luego de dejar la asistencia esta se promedió en un 60%, pero que luego con una sola clase de nuevo aplicando la instrucción recíproca volvieron al 80%. Así que es una mejora considerable. Eh,
El autor también, para dar a entender este concepto, diferencia dos tipos de preguntas muy interesantes. Las preguntas eh, auténticas y las cuasi auténticas. ¿Cuáles son las preguntas cuasi auténticas? Toda pregunta que previamente antes de hacerla el docente tiene la respuesta. ¿Estas cuáles serían? Prácticamente todas las preguntas de cualquier examen, parcial o trabajo práctico. En ese tipo de preguntas, la pregunta es la que es, la respondes y está bien o está mal. No está sujeta a discusiones, no está sujeta a debate, no está sujeta a interpretaciones. Está bien o está mal, ni mucho menos a dudas, porque no podéis preguntarle al docente, profe, no entiendo esta pregunta, me la puede decir por favor porque me estoy por largar a llorar. No puedes hacer eso en el aula porque el docente te dice, tuviste que haber estudiado, no te la sabes, mangoya. Las preguntas auténticas, según el autor, indican esas preguntas que el docente no es tanto que no tenga una respuesta prehecha, sino que son preguntas que están dispuestas a estimular el pensamiento de los alumnos y a atreverlos a adentrarse más en el tema. Son aquellas preguntas que no tienen respuesta inmediata. Y de hecho son muchas de las preguntas que el autor, hablando del experimento que hicieron con los alumnos, incitan y animan a que hagan. Porque el docente normalmente cuando hace una pregunta sabe la respuesta, por algo le está haciendo, no se va a quedar un verde bárbaro frente al alumno. Pero cuando un alumno hace una pregunta, es una pregunta genuina, de ahí viene el auténtico. La pregunta auténtica básicamente porque no sabes cuál es la respuesta. Entonces el autor dice que esta es una herramienta muy buena del docente para con sus alumnos para estimular la manera en la que estos se pueden internalizar los conocimientos, pueden aprender mejor. Es una manera muy sana y linda de mejorar el rendimiento de los alumnos, no necesariamente con cursos intensivos y haciéndole leer 500 páginas de bibliografía. Porque un alumno puede leer perfectamente 700 páginas de algo y no le va a quedar nada. Un ejemplo un poco personal de esto, porque a mí me ha tocado en la escuela secundaria tener clases con docentes con mucha y poca alteridad, es que en una clase de historia, quizás con nula alteridad, el docente hablaba una hora y otra hora estaba copiando en el pizarrón y sí o sí había que copiar lo que el docente ponía en el pizarrón. Que pensándolo bien a lo mejor era tan malo porque Dios mío, si mi letra es asquerosa, es muy fea mi letra. Y de esas clases, sin embargo, de historia no me quedaba nada. Yo habré leído 500 páginas sobre la Revolución de Mayo en la secundaria y me preguntás ahora y sé lo básico, la fecha cuando empezó, quiénes estaban, todo eso, pero después un poco más profundo de desarrollo no sé nada. Y sin embargo, en una materia de geografía, a lo mejor tenía un docente que usaba el pizarrón solo para poner los conceptos o palabras clave, y eso bastaba para dar pie a sus interacciones, a que nos explique el tema y a invitarnos a dialogar y a pensar la clase de una perspectiva mucho más profunda de la que habíamos tenido. Al haber alteridad dentro del aula de clases y esta educación recíproca, el alumno entiende más los conceptos de lo que habla. No solamente porque encendés la chispa de curiosidad que te puede dar. A mí la Revolución de Mayo, pero sin embargo me hablaba de la diferencia entre geografía crítica y geografía positivismo y me volvía loco. Porque es algo que se me hacía muy interesante de verdad. La manera en la que el docente te pica ese gusanito de curiosidad incitándote a hacer vos las preguntas. Es una herramienta muy interesante la que menciona y que yo ya terminé secundaria hace un par de años, pero no sé si la hacen hoy en día. Bueno, básicamente ese sería el capítulo. Esos son los ejes principales de lo que habla. Disculpen de antemano si no me di a entender bien o si me trabo un poco. Los nervios me pueden bastante. Es la primera vez que hago un video. Y eso, es muy interesante la manera en la que el autor presenta y analiza los contenidos que menciona y da herramientas muy útiles, no solamente para comprender mejor cómo funcionan las interacciones dentro de una aula de clase, para entender por qué la enseñanza y el aprendizaje son tareas bastante específicas, porque son tantas las ramas y tantas las aristas que hay que entenderlo bien para poder hacer un aporte importante, sino que también brinda herramientas prácticas para el día de mañana poder aplicar a futuros alumnos como futuros docentes que somos todos los que estamos estudiando esto. De antemano muchas gracias por su tiempo y dependiendo del horario en que esté viendo esto, que tenga un lindo día, linda tarde o linda noche.